Hola a todos, muy buenos días. Bienvenido a este primer webinar de mayo. Le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho su participación. Mi nombre es Fermín Varas, del área marketing de Transworld. Hoy día tengo el agrado de poder presentarle a dos grandes exponentes de nuestra unidad de conectividad con fibra óptica. Y vamos a tratar un interesante tema que ustedes, como ya vieron en la invitación, aborda en cómo podemos maximizar la infraestructura subterránea. Antes que todo, recordarles que para poder dejar sus preguntas, que las vamos a resolver al final del webinar, para poder dejar que los oradores puedan llevar su pauta en línea, está disponible el chat donde pueden ir dejando sus preguntas para que nosotros podamos ir resolviéndolas al final de la presentación. También los invito a todos a poder visitar transworld.cl y también visitar nuestro LinkedIn para que puedan también informarse más acerca de nuestra empresa. ¿Ok? Hoy día, como les mencionaba hace un par de segundos atrás, vamos a tratar sobre cómo maximizar la infraestructura subterránea. Esto es innovación y eficiencia de Maxell. Hoy día tenemos a un gran exponente que es Patricio Díaz, que es asesor experto de Maxell del Cono Sur. Y también nos acompaña Christopher Velázquez, quien es Product Manager del área de fibra óptica de Transworld. Así que voy a dejar con ustedes a Christopher para que pueda hacer la introducción de nuestra área y después dejar con ustedes a Patricio, quien va a tratar este interesante tema del webinar de hoy. Recuerden que el webinar está siendo grabado. Durante la semana vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube para que también puedan revisarlo si es que se perdieron alguna parte o quieren compartirlo con alguien. Christopher, bienvenido. Gracias, Fermín. Hola, buen día a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Christopher Velázquez. Soy el Product Manager para el área de conectividad y fibra óptica. Bueno, la fibra es uno de nuestros principales suministros donde nosotros contamos con un amplio grado de especialización conforme a lo que requieran todos nuestros clientes. Contamos con un amplio stock de cables de fibra óptica, tanto como planta externa y planta interna. Cables para ductos, cables de enterrado directo, cable aéreo ACS, en conjunto con toda su ferretería, correspondiente tanto como para vanos cortos, medios o largos. También en nuestro portafolio contamos con soluciones pasivas de conectividad para fibra óptica hasta el hogar, tanto para redes horizontales como para redes verticales. Bueno, el día de hoy, para no quitar tanto tiempo a nuestro exponente, Patricio Díaz, nos presentará sobre cómo maximizar nuestra infraestructura subterránea junto con esta innovadora solución propuesta en conjunto con Maxell. Si ustedes tienen algún proyecto, les dejaré igualmente mi correo si quieren que lo asesore. Muchas gracias. Ahí estamos. Buenos días. Gracias por la gente que se ha conectado. Esperamos poder transmitir todo lo que es referente a nuestra tecnología que venimos junto a Transworld a proveer. Me presento, mi nombre es Patricio Díaz, con más de 35 años en el rubro de las telecomunicaciones, ya hace mucho tiempo, de los cuales 15 años me dediqué al área operativa de instalación y mantención, construcción de planta externa, cobre en ese tiempo, y al final de esos 15 años empezó a entrar la fibra. Los siguientes 15 años me dediqué a la parte comercial, en la cual he estado trabajando en distintas áreas, y una de ellas fue esta misma fábrica Maxell, que entre el 2014 y 2018 trabajé como Product Brand Manager del Cono Sur, de Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur, promoviendo la marca. Hoy, después de 6 años de ese lapsus, retomamos junto a Transworld la distribución de Maxell para Chile y Perú inicialmente, y esperamos poder satisfacer todas las dudas que vayan apareciendo sobre el producto. Voy a compartir la presentación. Los puntos que vamos a tocar hoy día, bueno, y el gran título que mencionamos aquí es maximizar la infraestructura subterránea con innovación y eficiencia utilizando Maxell. El temario que vamos a abordar hoy va a ser, hablemos de Maxell y sus atributos, que son muchísimos, cómo rentabilizar las redes subterráneas, aprendamos a calcular la capacidad de sus ductos aplicando Maxell, el kit de instalación y buenas prácticas, que es un tema muy importante, y sobre todo en Sudamérica, donde tenemos
ciertas deficiencias al momento de tener los accesorios de instalación en óptimas condiciones para proteger la fibra. Y finalmente lo que denominamos solución Maxell en terreno, que es compartir alguna información adicional. Hablemos de Maxell. ¿Qué es Maxell? Maxell, primero, es una compañía que tiene más de 20 años en la industria de las telecomunicaciones. Es un producto que ha tenido un crecimiento muy rápido en la industria de la construcción de redes. Es parte de muchos eventos a nivel mundial, como pueden ver ahí, Bixi, FTTH, Fiber Broadband y muchos otros eventos, y se ha convertido en una solución que viene a rentabilizar las redes subterráneas que hoy día cuentan las empresas. ¿Y qué es Maxell derechamente? Como lo ven ahí, es un sistema de subductos flexibles con celdas múltiples. Aquí lo leo textualmente para que se entienda cuál es la esencia de este producto. Es un subducto flexible que cuenta principalmente, y lo que más se mueve como marca, son 3 celdas. Esa manga lleva 3 celdas y lo más importante, que cada una de esas celdas trae su cinta de jalar preinstalada, lo que permite que Maxell, cuando ya está siendo parte de la infraestructura de los ductos, se hace muy sencillo y muy rápida la implementación de los nuevos crecimientos de redes o los mantenimientos de las mismas. Hablemos de los atributos de Maxell. ¿Por qué Maxell dice que rentabiliza hasta un 300% de cable? Como pueden ver en la imagen que está adjunta, ese es un triducto de 32 milímetros interior, que normalmente, por definiciones de construcción en las áreas de ingeniería, se estipulaba que solo podían ocupar un cable por cada uno de esos ductos. Tanto así que en ciertas redes de distribución se debía dejar siempre un ducto disponible para temas de contingencia. Con Maxell, como lo grafica ahí la imagen de ese triducto, dependiendo del diámetro del cable a instalar, podemos llegar a instalar 3 cables más por sobre el existente. Por tanto, se fundamenta de que tiene una capacidad de rentabilizar esa infraestructura hasta un 300%. Permite un 300% más de cable. La instalación es muy rápida y efectiva, y eso lo vamos a ver en la medida que avancemos en la presentación, donde ya implementando Maxell y con uno de sus atributos, que es que siempre trae su cinta de jalar preinstalada, lo que en Chile denominamos la laucha, viene preinstalada, lo hace mucho más efectivo para temas de mantenimiento correctivo cuando se requiere manipular, ya sea retirando o instalando un cable de fibra nueva. Ahorro en transporte y almacenaje. Evidentemente, una bobina de 2 kilómetros de Maxell, que su símil podría ser este mismo triducto que están viendo ahí rígido, es como el símil de infraestructura, el nivel de tanto peso como almacenaje y el transporte del mismo es mucho más simple que un triducto que cubre en cierto sentido las mismas capacidades de fibra. La diferencia está en que un Maxell de 3 celdas puede ir dentro de un ducto de 32 milímetros y optimizar su espacio en forma segura. Existen varios tipos de Maxell, que este también es un gran atributo. No solamente está el Maxell estándar, está el detectable, el premise, entre otros, que permite distintas aplicaciones. Estamos hablando, por ejemplo, cableado estructurado que podemos tirar a través de bandejas. Tenemos el detectable, que es un Maxell que trae un hilo de cobre en su costura superior, que permite inyectar un generador de sonido y lo puedes rastrear con un amplificador en la superficie del terreno. Como ya dije antes, Maxell siempre tendrá su cinta de jalar preinstalada. Una vez que instalamos Maxell en el ducto, solamente nos toca pescar el extremo del cable, amarrarlo al hilo guía y jalarlo del otro extremo. Es un producto que viene prelubricado de fábrica
y la nueva versión, hoy las muestras que, como es el dibujo que está expuesto ahí, es un Maxell blanco, hoy el nuevo producto es ese naranjo, el cual viene con más tecnología y su coeficiente de fricción aún disminuye más. Las curvas no son un problema para Maxell, o sea, cuando tenemos una instalación con una curva bajo la norma de las telecomunicaciones que se logran hacer 90 grados con dos curvas de 45, no presenta ninguna resistencia exagerada al momento de jalar el cable. Se mantiene en muy buen comportamiento al jalado. La larga vida útil, estamos hablando de que Maxell es un producto que su base constructiva está hecha de nylon y poliéster, lo cual, como mucho nylon y poliéster en el mundo, demora mucho en degradarse, pero la prestación del servicio que este ofrece es de muy larga data, o sea, puede estar instalado en cámara por mucho tiempo, y como otro de sus atributos, que es un producto ecológico, no daña al medio ambiente, y también cualquier producto derivados del petróleo, cualquier elemento que esté en una cámara no lo va a degradar ni va a dañar la estructura del Maxell. Y también tiene una resistencia que duplica al PVC, o sea, por ejemplo, el HDP, que es el triducto, el rígido, Maxell a los 248 grados recién entra a su punto de fundirse ante un fuego. ¿Cuáles son los atributos adicionales que podemos hablar de Maxell? Que la resistencia de tracción supera los 1000 kilos. O sea, no es un problema al momento de jalar un cable, la resistencia que va a tener Maxell a eso no es un inconveniente. La expansión térmica es 7 veces menor que la del HDP, o sea, si está sometido a altas temperaturas, no va a sufrir una dilatación así como la sufre el HDP. Duplica el punto de fusión, como lo dije antes, a los 248 grados recién Maxell entra a un punto de fundirse. Y no se ve afectado por el agua, los químicos, ni suelos, o sea, los químicos del suelo y los petroquímicos, que son lo que recién les decía. Esta imagen es la nueva presentación de Maxell hoy, que trae esa cinta de jalar que se ve por su interior. Y además Maxell trae preimpreso el nombre, pero también podemos conseguir con fábrica que se imprima el nombre del mandante, quien adquiere esto, para lo que puedan identificar en sus redes. Y es amigable con el medio ambiente porque es un producto libre de halógeno. Existen pruebas de laboratorio que se han hecho en fábrica en Estados Unidos, y en este caso es un ducto de 100 milímetros donde se instalaron subductos flexibles y se hizo la simulación de una condición de terreno donde se llenó de Maxell, como dice ahí, que son 3 Maxell de 3 celdas cada uno, o sea, para instalar 9 cables. Y se empezó a instalar los cables de arriba hacia abajo para generar la mayor resistencia al roce y por el peso que va generando los otros cables. Y ahí en esa tabla es donde se puede ver las máximas tensiones que se fueron dando. Donde se explica aquí en el conducto de PVC, es un ducto de 100 milímetros que tiene un espesor determinado, en una distancia de jalado de 245 metros, cero curva, o sea, todo recto. Y en la siguiente columna se muestra cada uno de los cables que fueron instalados en orden de arriba hacia abajo. Cables de 24 milímetros que ahí en la práctica lo pueden llevar a los diámetros que ustedes ocupan o cada uno de su empresa donde trabajan. ¿Cuál es el diámetro? Normalmente la fibra anda, no sé, o es de alrededor de los 12, 10, 12, 14 milímetros. Y en la cuarta columna ya pueden ver cuáles fueron la tensión máxima y la tensión final que sufrieron cada uno de los cables al momento de traccionarlo. Y como pueden ver, manteniendo siempre la misma velocidad de tracción, no es determinante la sobretensión que alcanzan a vivir los cables. O sea, desde que se inicia, tiene un máximo de 103, al final se terminó aplicando 104 kilogramos de fuerza a ese último cable. Pruebas como esta se pueden palpar. Maxell, así como permite, cumpliendo con los procedimientos de instalación,
que hay una serie de recomendaciones que se deben cumplir, entre ellas las condiciones físicas de los elementos de instalación, la capacitación del personal, la ideal es no improvisar en campo y aplicar las técnicas que recomienda Maxell. ¿Para qué? Para que cada vez que se instale un cable de fibra óptica en una red existente, que hoy día potencialmente podemos creerla que está saturada por la cantidad de cable existente, con Maxell podemos llegar a determinar usar al máximo el ducto, recomendando nunca llegar a más allá del 50% del llenado del mismo. ¿Por qué? Pensando básicamente en que siempre tenemos que pensar tanto en construir como mantener de manera eficiente, y que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué hablamos de rentabilizar la red de ductos hoy? El sistema tradicional que hasta hoy se ha estado ocupando, si bien existen otros productos también que los mencionan como un gran potencial de volumen de fibra a instalar, Maxell se podría comparar con este triducto, que para instalarlo se requiere toda una obra civil, con todo el impacto que ello genera, impacto peatonal, impacto vial, rotura, problemas de remoción de escombros, perdón, donde finalmente, bajo una condición segura de operación, que es lo que esperan los operadores normalmente, un proveedor de servicio, lo menos que quiere es poner en riesgo las fibras que tiene instaladas. Por tanto, en ese escenario donde hay un triducto que va a tener la disponibilidad de instalar una fibra en forma segura, si ya existe esa infraestructura instalada, como lo muestra la figura superior del lado derecho, demuestra claramente que en ese triducto donde solo podríamos tirar 2 fibras, porque recuerden que hay que dejar siempre una celda disponible para mantenimiento, con Maxell podemos llegar a instalar 12 cables, donde solo operativamente funcionan 2. Por tanto, una obra civil que hoy alguna compañía adquiere por un modelo de operación que se está dando hoy día en Chile, que es básicamente las redes neutras, que pasan a ser una infraestructura heredada de los operadores, quien se haga cargo de esta red neutra con cierta cantidad de ductos disponibles, podemos estudiar con una planilla que vamos a ver más adelante, cuánto es la máxima capacidad, y lo más importante, en forma segura, para poder sacarle el máximo rendimiento a esas obras civiles. ¿Cómo se demuestra? Con esa figura que está abajo, que obviamente en condiciones seguras, cuando nació la fibra en Chile, empezamos a instalar fibra, se instalaba como muestra ahí, en un subducto tirábamos, en un ducto de 110, tirábamos ductos más pequeños, rígidos, y donde habilitábamos una fibra en cada uno. Como la cantidad de fibra que podíamos instalar en forma segura era muy limitada, en este caso solo 3 cables, ¿qué es lo que decidieron muchos operadores? Es empezar, dejar de instalar ese subducto rígido y empezaron a instalar las fibras directas al ducto, generando el problema que todos los que hemos trabajado en telecomunicación, imagino, lo hemos vivido. Yo fui instalador de cables subterráneos muchos años, tanto de cables matrices, que eran muy grandes, y hasta fibra. Ocurrió que cuando uno instala el primer cable, ningún problema. Con la laucha de fibra podemos habilitar el ducto, tiramos el hilo guía, después jalamos la primera fibra. Cuando viene el segundo cable de fibra es que nos encontramos con el inconveniente, que es la causa por la cual nace Maxell. El segundo cable, con el método tradicional de instalación, de ahí soy muy tajante en decirlo, con el método tradicional, que me imagino el 90% de los instaladores hoy día lo podría estar haciendo, es simplemente tirar la laucha de fibra o la guía de fibra vidrio, o el Dog Brother, la rola, distintos nombres que le dan en Sudamérica, es tirarla por el ducto y esta se va casando, se va enredando con el cable existente, lo que lleva a que ponemos en riesgo la infraestructura que está en funcionamiento, los pelos de fibra que están trabajando en ese minuto
empiezan a sufrir esa tracción primero de la laucha, que se somete a mucho esfuerzo. Una vez que llega al otro extremo, agarramos los cables, que también es parte de un procedimiento que debiéramos revisar los operadores, amarran el cable de fibra y lo empezamos a jalar. En esa tracción es que, como ya quedó casado con el cable existente, sometemos a un riesgo muy alto la infraestructura existente, empezando a jalar desde el interior la fibra que ya está. Y eso es con un cable. ¿Qué pasa cuando vamos al tercero, cuarto, quinto? Ya es realmente una tortura tratar de pasar las guías de fibra de vidrio para poder tirar nuevos cables. Es ahí donde nace Maxell y como muestra la figura del lado derecho de la foto inferior, en ese mismo escenario de un ducto de 110 milímetros, con 3 Maxell instalamos esos 9 cables. ¿Cuál es la facilidad? Y como parte de los atributos de Maxell, Maxell se va expandiendo su celda al interior del ducto en la medida que va instalando o pasando un cable, y también se va comprimiendo o ajustando a la realidad del ducto cuando no tiene cable instalado. Por lo tanto, como su coeficiente de fricción es muy bajo, al momento de instalar el nuevo cable, esa celda que está cerradita esperando un futuro servicio, se empieza a expandir en la medida que entra el cable. Por tanto, tenemos 9 cables de manera segura, prestando el servicio que el operador espera. Hay ejemplos prácticos donde nosotros podemos apoyar a los clientes a través de Transworld, los Product Managers, haciendo los levantamientos de proyectos específicos donde se puede, cualquier red subterránea, dadas las condiciones que existan, se puede analizar, se puede calcular, por tanto se puede llegar a ejecutar el proyecto sin ningún problema. Para ello existen distintas herramientas que aplicamos. Por ejemplo, ahí hay una maqueta que se podría considerar que el cable ya no, o sea, un ducto que tuviese los 3 subductos rígidos en su interior, que ya estuviesen con cable, usando Maxell. Y digo intentar pasar la paleta porque no sabemos las condiciones de cómo está el interior del ducto, pero con nuestras técnicas de instalación, cuando logramos pasar la paleta, que es un kit de instalación de nuestro sistema, asegura que va a entrar 3 cables sin inconveniente. Y como existe un cálculo, y como lo muestra esa misma imagen, en realidad el cálculo matemático me permite instalar hasta 9 cables adicionales acomodándolo dentro de los Maxell, que es como lo muestra la figura, que es un dibujo en 3D que hicimos ahí ejemplificando a escala real, cómo quedan cables de 10 milímetros instalados sobre una red existente de ductos con ductos rígidos. Por tanto, podemos estudiar o analizar cualquier proyecto de infraestructura hoy, se puede calcular matemáticamente con una planilla que compartimos con los clientes y finalmente podemos asesorar en una ejecución eficiente y segura para los servicios existentes. Aquí Maxell nace básicamente para proteger la infraestructura existente. No es una solución que viene a cambiar todo lo que tenemos, sino que se complementa en resolver lo que hoy conocemos como ductos saturados o a punto de saturar. Si está saturado, quizás llegamos tarde y la idea es prever eso. Aquí existe una planilla que quiero compartir y aplicar un ejercicio. Tomamos un escenario cualquiera de una red existente y supongamos que el cliente evalúa ocupar un nuevo ducto vacío porque instalar por cualquiera de esos ductos que ya tienen cable se hace arriesgado o han intentado y la guía de fibra de vidrio no logra pasar porque muchas veces ocurre que cuando tiramos un cable, como existe en algunas redes subterráneas aún cables de cobre, estos si fueron instalados de manera tirando el cable por el suelo, normalmente ocurre que entra en forma circular muchas gracias, entra en forma circular al interior del ducto. Con la fibra pasa exactamente lo mismo. Ocurre que no muchas veces, cuando llegan a una esquina y tienen que tirar la fibra en ambos sentidos, no siempre se hace la figura 8
y terminan jalando el cable y este también va quedando torcido. Y eso es lo que genera en muchas oportunidades que cuando pasas la guía de fibra vidrio con los métodos tradicionales, terminan dejando casado el cable existente. Pero vamos a un escenario donde tenemos una realidad y queremos mantener los ductos desocupados para futuros crecimientos, porque hoy día la fibra va a seguir creciendo mientras siga optimizándose o aplicándose la solución FTTH, vamos a llegar con mucha fibra. Supongamos un ducto de diámetro interno, un ducto de 100 milímetros o 110, que es lo normal. Supongamos que este es un ducto de 100 milímetros, que es el ejemplo que tenía diseñado para un cliente. Esta planilla es la que se comparte, podemos compartirla con los clientes una vez que deciden aplicar Maxell y enseñan, no, es muy simple, no tiene mayor complicación, donde en el paso 1 se define el diámetro interior del ducto, puede ser en milímetros o en pulgadas, para nuestra región todo lo hacemos en milímetros. Y se responden estas simples 4 preguntas del paso 2. ¿El diámetro interno es mayor que 70 milímetros? Sí, porque es de 100. ¿La longitud de jalado es menor a 125 metros? Sí. ¿Longitud de jalado por defecto es mayor a 305? No. Y si tiene ángulos que sumen más de 103, o sea, curvas que sumen más de 135 grados, no. Para nuestra realidad en la región, el paso 2 casi siempre cumple esta condición. Hay países muy pocos me tocó, creo que uno en realidad, donde las distancias entre cámaras también son mucho más cortas, por tanto, me encontré con casos que cada 40 metros o 50 metros habían cámaras de registro. En Chile, por lo menos, el promedio está entre los 100 y los 120 metros de distancia. Una vez que tenemos respondido el paso 2, se empieza a calcular el porcentaje de llenado recomendable. O sea, siempre Maxell va a recomendar alrededor del 50% como cálculo de llenado pensando en la seguridad del servicio. Y en esta planilla empezamos a colocar, por ejemplo, supongamos que uno de estos ductos tiene esta condición, que tiene 2 cables de 20 milímetros cada uno. Me imagino a ese diámetro tendrá que ser un cable multipar a lo mejor, o cables coaxiales, y 3 cables de 12 milímetros. Basta con colocar esa información y empezar a jugar con los cables nuevos utilizando Maxell. Indicamos que si fueran cables de 18 milímetros, nosotros podríamos llegar a instalar en forma muy segura 18 cables y llegar solo a un 44.3% de llenado, por debajo del 47.5% que recomienda como máximo el cálculo, ¿cierto? Pero significa que estamos instalando en un ducto de 100 milímetros hasta 23 cables que podrían quedar en servicio sin ningún problema. Y lo más importante, asegurando que como van a estar esos 18 cables nuevos dentro de un Maxell, ahí asegura una mantención de los cables en forma muy segura, porque así como lo instalo sin generar roce entre otros cables, puedo instalar, reponer el cable en la misma condición. Y como ejemplo, quiero llevarlo a una realidad que a lo mejor... a ver, ¿cómo lo saco aquí? Ahí está. Esta es la planilla. La estoy llevando a una realidad de Chile, que son ductos normalmente de 110 milímetros, donde podríamos pensar, no sé, una figura cualquiera, distinta a la que tenemos acá. Digamos que existe 2 cables de 22 milímetros, que además tiene 5 cables de fibra ya existente, y cada vez que van a instalar con esos 7 cables, ya se hace con una dificultad enorme. Pensemos que tiene además un triducto, podríamos decir que tiene uno de 40 milímetros, que quedó rígido existente de hace mucho tiempo.
Bajo ese escenario y pensando en fibra de diámetro estándar, estamos hablando de entre 10 y 12 milímetros, digamos que sean 12 milímetros. ¿Cuántos cables podríamos llegar a instalar usando Maxell? Maxell recomendamos nosotros siempre instalar de 3 celdas, por lo tanto vamos a ir instalando múltiplos de 3. O sea, ya en ese escenario donde tenía un triducto o un ducto rígido, más 7 cables, puedo instalar 3 cables en forma segura. Instalemos un segundo Maxell proyectado. 6 cables más. Otro Maxell. 9 cables. Otro Maxell. O sea, puedo instalar 12 cables nuevos según el cálculo de esta planilla que podemos compartir con los clientes una vez que deciden implementar la solución, apoyando obviamente a las áreas de ingeniería, podemos llegar a 12. Pero ¿cuánto es la realidad? Aquí no hemos llegado ni siquiera al 50% del uso del ducto. Si instalamos 15, llega un 49%, 18, un 53%. O sea, la rentabilidad que le estoy sacando a esa red subterránea a tiempo pasa a ser fundamental para que esos 18 cables, todos sabemos que la red o la planta externa en telecomunicaciones es una red activa. Activa no solo porque tiene servicios, sino que sufre muchas modificaciones durante su vida útil. La fibra se puede dañar, necesitamos reemplazarla, necesitamos hacer un crecimiento porque faltaron fibra. Por lo tanto, es muy dinámica la operación de una planta externa de telecomunicaciones. Ahí es donde Maxell les permite, en casos excepcionales, digamos, oye, quiero superar en lo recomendado por temas de necesidad y quiero llegar a 21. Todavía estoy un 58% de ocupación de ese ducto. ¿Qué quiere decir con eso? Yo he visto en terreno donde llega un cruce calle, me imagino la Alameda, Cruzar Providencia, Vicuña Maquena, Américo Vespucio, todas esas arterias principales que tenemos en Santiago, donde sabemos que llegar a conseguir un permiso para romper nuevamente porque saturamos el ducto, el costo es muy alto. Basado en ello, es que recomendamos nosotros no instalar Maxell hoy en cada uno de los tramos que se está evaluando un proyecto de ampliación de red o de construcción de red, sino que partamos protegiendo toda la infraestructura crítica. Por ejemplo, tenemos un proyecto de 3.000 metros de fibra óptica que tiene su parte aérea, tiene un recorrido por acera, después cruza una calle. Ok, romper una acera en Providencia es casi imposible y en Santiago también es muy difícil. Las Condes a lo mejor también es crítico y son las zonas que más complican hoy, donde los municipios incluso y con alguna ley que se sacó en algún minuto, perdón, es complejo romper ahí. Entonces, de esos 3 kilómetros de un proyecto de tendido de fibra, donde nosotros solamente vamos a ocupar en ese tramo de 1 cuadra, 2 cuadras de acera, recuperamos con Maxell, cruzamos Providencia con un ducto que tenemos ya saturado, pero logramos poner Maxell, empezamos ya automáticamente a alargar la vida útil de ese tramo, porque cuando toque retirar un cable existente, con las dificultades que ello puede significar, la reposición de los mismos van a ser a través de Maxell. Por tanto, la operación futura, una vez que ya implementas el primer Maxell, se torna una red segura y protegida, pero hay una gran consideración. Esto debe ser administrado por las áreas de ingeniería y lo que yo sé que ya varios operadores lo tienen, idealmente con un sistema GIS, donde cada vez que se diseña un proyecto que va a incluir Maxell, que es georreferenciado en esas plataformas de GIS. Bueno, y así como esta planilla de cálculo que permite estudiar cualquier tipo de llenado de ducto, lo hace muy amigable y realmente convencerse de que la infraestructura le podemos sacar un mejor rendimiento que el que hoy tenemos. Para que esto realmente surta el efecto que esperamos
y que Maxell represente un beneficio real, es que debemos tener en consideración el kit de instalación. El kit de instalación, y yo no sé si la cámara me enfoca aquí o no, ¿sí? ¿Sí? En terreno, perdón, en terreno me he encontrado con realidades como esta, donde nuestro buen instalador, lamentablemente, las guías de fibra de vidrio las tienen en condiciones como esta. Esta condición es la que pone en riesgo cada vez que vamos a instalar un cable nuevo. Imaginemos un ducto que está a un 75 o un 50% llenado. Cuando instalamos o pasamos esta guía de fibra de vidrio que está reparada con alambre, que está dañada en muchos lados y le colocan winchas, la gran fuerza que se hace al tratar de instalar esta guía al interior de ese ducto puede terminar dañando la fibra y peor que eso, puede dejar daños que no los vemos y que en el momento menos indicado cae el servicio de esa fibra que puede estar prestando un servicio a un cliente muy importante y se torna un problema. Entonces, la primera recomendación es, y como lo muestra la imagen, es tener las guías de fibra de vidrio, que como le puse aquí, las lauchas, las guías, las rolas, las cobras, como le llaman en distintos lugares en Sudamérica. Lo ideal es que siempre tenga la punta en buen estado y en el tramo ocurre mucho que cuando se fracturan estas, ¿por qué se fracturan las guías de fibra de vidrio? Porque normalmente la ocupamos para jalar el cable de fibra óptica y nuestras guías no fueron creadas ni diseñadas para ello. Entonces, cuando empiezan a jalar desde la parte de arriba de la cámara y la jalan con toda su fuerza, trayendo ya el cable de fibra óptica, la dañan a la salida del ducto y la dañan en el marco de la tapa de la cámara y la someten a una presión que termina fracturando la guía. Y cuando la fracturan, en vez de usar el kit de reparación que permite repararla en esta forma, las reparan así, la traslapan y la amarran con estos mismos alambres acerados que terminan poniendo en riesgo la integridad de la fibra existente. Nuestra propuesta es siempre que, independiente del proveedor de la guía de fibra de vidrio que tengan, lo importante sería, y que cada operador pudiera implementarlo como una norma si queremos salvaguardar las redes existentes, es que cuando compran una guía de fibra de vidrio, al mismo proveedor le exijan el kit de reparación de las puntas con sus cabezas y las reparaciones este splice que permite repararla así en forma continua. El primer kit es el que repara la punta y permite usar esta cabeza, que es muy parecido a la que tengo acá. Esta es la punta que nosotros esperamos que cuando la guía está en este estado, en terreno podamos implementar y reparar una guía de fibra de vidrio, donde podamos usar esta cabeza con una finalidad muy específica. Por lo menos en el caso de esto, que es una solución 100% americana, existe otro producto Maxell, que es el que está ahí abajo, que se llama, o se le denominan la paleta, que está en tres medidas, de 4 pulgadas, 3 pulgadas y 2 pulgadas. Esta es la paleta de 4 pulgadas. Esta paleta funciona solo si la guía de fibra de vidrio está en buen estado y lo que permite instalarla en su punta en una guía que está al 100%. ¿Cuál es la idea de esta paleta? Que es la parte inicial del proceso constructivo utilizando Maxell. Como yo ya tengo la paleta en la punta de la guía de fibra de vidrio que ya está reparada en buen estado y me veo enfrentado a un ducto de 4 pulgadas, 110 milímetros, que es muy parecido a este, yo presento la paleta por sobre los cables existentes. Supongamos que aquí ya tenemos cable existente. Esta paleta lo que permite, dependiendo del llenado, yo puedo ocuparla de 4 o de 3, o bien recortar esta misma para que entre ajustada, y entro por el ducto. El correr esta paleta al interior de un ducto con o sin cables corre muy suave, y como Maxell debe ser instalado entre cámaras,
yo esto lo hago entre cámara y cámara. Una vez que llego al otro extremo, con el Maxell, o sea, con la guía de fibra vidrio, yo simplemente saco la paleta del otro extremo, le pongo nuevamente la cabeza, y aquí es donde se cambia el proceso constructivo, porque yo sé que mi buen instalador muchas veces y siempre, yo diría que el 100% de los casos, trabajan a producción. Por tanto, a él le sirve aquí amarrar la guía de fibra, o sea, amarrar el cable de fibra óptica y jalarlo. Que es lo que yo les mencionaba, que este elemento no está diseñado para eso. Está diseñado para amarrar un hilo guía y jalarlo por el interior del ducto para que un hilo guía quede instalado dentro del ducto, y como usamos la paleta, esta guía quedó instalada por sobre todos los cables existentes. Por tanto, no existe ningún cable casado en la red de ducto. Una vez que ya tenemos instalado este hilo guía al interior del ducto, es que empezamos a aplicar Maxell y empiezan a aparecer los siguientes elementos que están disponibles en este kit. Ya hablamos de la paleta. Un elemento fundamental es el destorcedor, que se instala entre este hilo guía que ya existe y el Maxell, que esta es la presentación del mismo, que viene con sus 3 celdas y sus 3 guías de cintas de jalar preinstaladas. Entre estos dos elementos, el hilo guía que sabemos que quedó sobre el cable, más el Maxell con una técnica de amarrar, que podemos discutirla en terreno en algún minuto, va a haber un destorcedor y empezamos a jalar el hilo guía para que en el interior del ducto quede Maxell, que es el producto que finalmente, esto es una muestra de la generación anterior, pero para el caso funcionalmente es lo mismo. Una vez que Maxell está instalado, es que nosotros ya tenemos disponible de tirar 3 cables. Siempre recomendamos que el primer cable a instalar al interior del ducto va a ser la celda central. Y para ello vamos a ocupar, también recomendado por nosotros, es una manga de tiro. Y esa manga de tiro es la que está ahí al centro. ¿Y cómo funciona? Tengo un cable de fibra, simplemente lo introduzco el cable y al momento que yo jalo, este me aprieta por tracción. Simplemente le pongo una guía, una cinta aislante acá, y cuando jalo, aprieta. Por tanto, no tengo ningún obstáculo al momento de no necesito un alambre para amarrarlo, para firmar. Y con 1 metro de esta manga de tiro basta para que después empecemos a jalar al interior del cable, o sea, al interior del Maxell, para ir jalando el nuevo cable instalado. Este kit, y yo los invito a que lo puedan revisar al interior de sus equipos de terreno, porque si bien hoy día, con la infraestructura que tenemos, yo sé que muchas veces nuestro gran instalador tiene que ir a instalar un cable para un servicio urgente y llega con la noticia: jefe, sí, logré instalar el cable, no, ya quedó instalado, pero resulta que es el último cable que pudieron instalar en ese ducto. Saturaron el cruce y la mantención de ese mismo tramo se hace muy compleja. Sobre todo cuando el kit de instalación no está en las mejores condiciones que esperamos. Lo que acabo de repasar se puede graficar de esta forma. Y aquí viene por qué Maxell se hace mucho más eficiente, entendiendo en su magnitud, si cumplimos con los pasos que recomendamos. Cuando vamos a instalar un cable, lo primero que hacemos es instalar la sonda o hilo guía o la laucha de fibra. Y es la primera pasada que hacemos entre el tramo A y el tramo B, de un tramo de ducto de, no sé, 100 metros. Y esa es la primera pasada que nos vemos enfrentados cuando queremos preparar un tramo con fibra óptica. La segunda pasada, cumpliendo con el estándar que recomendamos nosotros con Maxell, es pasamos la fibra y su segunda pasada va a ser traer el hilo guía al interior de ese ducto, con el procedimiento de instalación, que sabemos que ese hilo guía va a quedar sobre todos los cables existentes.
La tercera pasada en ese tramo va a ser instalar, usando ese hilo guía, el Maxell. Derechamente el producto que les mostré. O sea, esto en la tercera pasada, en ese mismo tramo, va a ser instalar Maxell. Luego viene la cuarta y última pasada en ese tramo, que es pasar el cable. Como ya tenemos el Maxell instalado, está sus 3 hilos guía, usamos la celda del centro y jalamos. O sea, para instalar un cable, pasamos 4 veces por ese tramo. La laucha, el hilo guía, el Maxell, el cable fibra. Y aquí viene lo interesante. Para instalar un segundo cable dentro del Maxell, yo solo necesito jalar la cinta que viene preinstalada. O sea, como ya ocupé solo la celda del centro, estas 2 celdas quedaron disponibles para poder instalar el cable 2 y el cable 3 dentro del ducto. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos instalar el cable 4? La recomendación es, cuando instalemos el Maxell por primera vez en un ducto, siempre dejar un hilo guía que viaje junto con el Maxell al momento de instalar. Y este hilo guía es el que va a permitir instalar siempre el siguiente Maxell. Por tanto, la laucha de fibra de vidrio solo la vamos a ocupar la primera vez que vamos a habilitar Maxell en un tramo. ¿Y eso qué significa? Que finalmente en ese ducto nunca más debiéramos volver a ocupar la guía de fibra de vidrio que tanto daño podría causar en nuestra red existente. Simplemente con los hilos guías preinstalados siempre cuando se instala un Maxell, te permite el crecimiento calculado de acuerdo a la planilla Excel que ya teníamos en consideración. Y esto es importante que esté identificado en el área de ingeniería, en la plataforma GIS, para llevar el control en qué zonas tenemos Maxell y qué proyección tenemos. Aquí hay algunos videos que van a permitir y que ustedes pueden visitar en la dirección que está ahí abajo, que son videos que yo he subido a la red, a excepción de este que es de la misma fábrica, que está puesto, pueden visitar la página de Maxell también. Y aquí es donde quiero explicar el funcionamiento de la paleta. Esta es una prueba que fue realizada en Lima, donde habían 2 cables de cobre y una fibra estaba pasando por ese ducto. Y claro, en la práctica, usando la paleta, se hace difícil también porque ese cable de cobre va topando en la entrada del ducto en distintas paredes. Entonces hay que buscar la pasada exacta, donde una vez que pasas, y generalmente en el primer metro es que cuesta pasarlo por los cables de cobre, pero una vez que ya entró, la guía empieza a correr muy suave por el ducto. Y ahí, de hecho, lo estaba probando un señor que era el jefe de la planta externa en Perú, y probó cómo corre la guía al interior del ducto. Por tanto, la primera tarea es usar esa paleta, y esa práctica es la que va a permitir que el cable existente quede perfectamente, o sea, el cable nuevo quede perfectamente funcionando sobre lo existente. El siguiente ejemplo, también de la paleta, que este fue un caso cruzando una avenida muy importante en Perú también, con otro proveedor en Lima. Disculpen el formato del video, pero aquí también estamos ocupando la paleta. Y lo que quiero que vean es que una vez que logramos, en ese ducto lleno, es que decidieron instalarlo. Habiendo un ducto vacío, les recomendé, ocupemos el más lleno, que ya lo habíamos calculado obviamente, y usando la paleta, quiero que se fijen cómo corre. Esto era como cruzar la Alameda en la realidad de Chile. Cómo corre la guía de fibra de vidrio al interior en la medida que lo van empujando. Mira el esfuerzo que se hace. Lo que hoy día en un escenario tradicional, pasar esa guía con todos esos cables instalados, lo más seguro es que existe una fricción muy alta con los cables existentes. Ya iba corriendo sin ningún inconveniente. Y finalmente, que es el cometido de
del operador es, una vez que ya tenemos el Maxell instalado, también con unas técnicas de instalación y recomendaciones prácticas al momento de instalar, Maxell, por el lado por donde va a entrar el cable, siempre se debe amarrar hacia una regleta para que cuando jalen el hilo guía del extremo opuesto, el cable entre sin ninguna dificultad y no se lleve el Maxell. Y ahí empiezan a jalar del otro extremo y ese cable empieza a correr muy suave dentro del ducto, muy suave. O sea, la fricción que genera, aunque requiriera hacer fuerza, jamás va a dañar el cable por la máxima resistencia que tiene el cable también, que jamás se supere en esta tarea. Finalmente, Maxell viene a resolver los temas de, como siempre dije, la optimización del espacio y trabajarlo en forma segura. Este ejemplo es el que gráficamente se los quiero mostrar. Esta fue una solución que apliqué para un operador en el sur de Chile, en Coyhaique, donde terminamos demostrando que sobre un cable existente podíamos instalar un Maxell. Obviamente aquí viene, una maqueta, vienen las celdas preinstaladas, pero para que vean el espacio que realmente se puede súper optimizar y rentabilizar ese 300%, o sea, donde instalo un cable puedo instalar 3 cables más. Y el roce entre ellos siempre va a ser 0, que es lo que ocurre actualmente con todos los procedimientos de instalación. Hoy nosotros ofrecemos 0 roce entre cables. Y acá hay una presentación que obviamente no la voy a tirar ahora porque lo invito a que puedan entrar a la página de Maxell, Maxell InnerDuct, donde van a encontrar muchos videos explicativos y desde ya también quedo a sus órdenes para poder atender consultas particulares. ¿Dónde se ha implementado Maxell hoy día? En la región, y que tuve la fortuna de ser parte de gran parte de estos clientes en toda Sudamérica y Centroamérica. Por tanto, es un producto que lleva más de 20 años funcionando en Estados Unidos y se está abriendo toda la región hacia el Cono Sur con el apoyo de Transworld y quien habla, estamos a disposición de toda la gente que puede estar mirando hoy día este webinar. La fábrica Maxell nos dio la certificación a quien habla, Patricio Díaz, para Transworld, de poder apoyarlos técnicamente y dar todo el soporte que amerita siendo como un canal de la fábrica para poder dar el soporte a todas las consultas que puedan tener respecto a la solución Maxell, este gran sistema que tenemos hoy día. ¿Y cómo nos pueden contactar? A través de la gente de Transworld y quien habla a esos datos de contacto directamente podemos dar el soporte. Y ahí estaríamos. Así que muchas gracias por la audiencia. Desde ya no sé si hay preguntas, aquí me van a dar el soporte, si existieran algunas consultas, las cuales vamos a poder responder. Patricio, muchas gracias. Qué interesante presentación. Buenísimo, aprendimos bastante, sobre todo los que estamos interiorizados con el rubro. Recuerden, si tienen alguna consulta la pueden dejar acá en el chat que tenemos de la reunión. Mientras tanto voy con unas preguntas que se hicieron por interno, Patricio. La primera es si Maxell contiene algún componente de lubricación para la instalación. Bueno, Maxell en su fabricación, como es nylon y poliéster, en el proceso de fabricación ya es prelubricado. La fricción, hay una planilla que también la podemos repasar quizá en otro momento, donde se muestra el cálculo de fricción que tiene Maxell respecto a la fricción que genera contra un cable. Pero además, existe un lubricante Maxell que también puede ser recomendado en casos extremos donde queremos inyectarle una lubricación adicional sin ningún problema. Perfecto, buenísimo. Siguiente pregunta. El tejido de Maxell, creo que lo tocamos en algún minuto, pero aprovecho a preguntar.
qué tejido el tejido de Maxell se degrada con el tiempo y si es así, ¿cuántos años es su vida útil? Mira, Maxell es un textil, está definido como textil, porque se teje igual que un textil, y cada uno de los cruces de esos hilos quedan fusionados. Por tanto, no existe forma de que la costura se desarme. No hay forma de rasgarlo, o sea, tú le puedes hacer un corte y tratar de abrirlo como una tela normal. No hay nadie que pueda romper el Maxell, por lo tanto, no sufre ningún problema. Y la degradación, o sea, esto puede vivir 100 años dentro del ducto sin ningún inconveniente, ninguna degradación, porque es la propiedad del material que está diseñado, nylon y poliéster. Perfecto. Siguiente pregunta y creo que es la última. Dice, perdón, tenemos dos preguntas más. ¿Qué método puedo ocupar para que no se enreden con los cables existentes? Como lo dije, primero tener la guía de fibra de vidrio en buen estado, donde podamos tener siempre en la punta, no este caso de una laucha en mal estado, sino que esta que tiene su cabeza y permite ocupar la paleta. Esta paleta también es de Maxell, yo la instalo en la punta de la guía de fibra de vidrio y siempre la voy a instalar dentro del ducto. Si yo tengo los cables existentes, supongamos mis manos son los cables existentes, yo la presento por sobre la red existente y el Maxell y la paleta va a entrar. Si logra entrar la paleta, ya estamos por seguro que no quedó casado ningún cable y el Maxell va a quedar instalado sobre toda la red existente y se garantiza de que no hay roce entre ellos. Perfecto. Siguiente pregunta, Patricio. Dice, esta es de Cristian Cortés. ¿Cuál es la mayor distancia que se puede utilizar con Maxell? Por definición, Maxell se instala siempre de cámara a cámara. Por tanto, la distancia va a estar dada por la distancia entre cámaras de la red de la infraestructura que tenga. Me tocó un caso en Perú, un operador que sus tramos eran de 250 metros, lo cual hace muy difícil llegar con la guía de fibra de vidrio a los 250 metros porque estas se flectan cuando tú le empujas. Entonces está básicamente limitado por el largo de la infraestructura de la red de ductos que tenga cada operador. El estándar constructivo, casi en todos los países, en Sudamérica ha sido entre 100 y 120 metros. Y no es ningún problema. Y Maxell siempre se instala de cámara a cámara. Perdón, estaba muteado. Pregunta acá Eduardo Rojas, experiencia en minería. En lo personal, no he tenido la fortuna de implementar la solución en minería, pero obviamente Maxell está pensado para todas las industrias donde se requiere instalar cables de fibra óptica. ¿Por qué? ¿Y por qué podría ser muy importante para la minería? La minería sabemos cuánto cuesta una hora de parar el control de la faena, porque tenemos, imagino, en la minería enlaces de tanto operación como de administración y gestión. Si una de las fibras en un tramo minero, que mucho puede ser aéreo, pero también gran parte de los tramos pueden ser subterráneos, ¿dónde está el gran potencial que yo no he tenido la fortuna de ir a implementar aún, pero sí me imagino en otras áreas, en otros países, en Norteamérica sí se ha instalado? Cuando yo tengo Maxell en una empresa minera, en ducto, y necesito hacer un crecimiento urgente o necesito reemplazar una fibra porque se degradó, porque se dañó, por lo que sea, y ya tengo Maxell instalado, recuerden que la celda del centro está con la fibra activa y tengo dos guías disponibles para ir y cambiar. No tengo que llamar a la cuadrilla para enlauchar, para probar si pasa el ducto. En la parte subterránea, ojo, Maxell funciona solo en redes subterráneas. No trae filtro UV, es un producto que debe quedar en ductos. Simplemente jalo el cable
y reemplazo la red sin ningún problema. Perfecto, acá tengo otra pregunta más que, bueno, se respondió con una pregunta anterior. Habla de cuál es la distancia máxima que Maxell nos garantiza por una buena instalación, pero además, una siguiente pregunta o quizá una indicación, dice, la paleta indica que se debe utilizar flexible para curvas de 45 grados. Si la construcción de la red, ¿cuándo ocupamos curva de 45 grados? Normalmente solo cuando una red subterránea va a ser una subida lateral a un poste o a una fachada. Es lo normal. En un tramo recto que va a sufrir una curva de 90 grados, debiera hacerse con 2 curvas de 45 para lograr los 90 grados de curvatura normal. En ese escenario, Maxell funciona sin ningún problema. La paleta toma la curva sin ningún inconveniente. Y recuerden, Maxell no se va a instalar en la salida de un lateral. Llega solo hasta la cámara. No sube ni a poste ni a fachadas. Perfecto, nos fue bastante bien con las preguntas. Acá tenemos otra más. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar Maxell en comparación con los métodos tradicionales de instalación de cable? Bueno, como mencionaba, el usar Maxell primero rentabiliza la infraestructura subterránea, o sea, lo que hoy día en condiciones seguras de operación podemos instalar cierta cantidad de cables, con Maxell existe la garantía de un 300% más de cables en un mismo ducto en forma segura. Pero más allá de eso, es proteger la operación del servicio. O sea, cuando yo tenga que retirar un cable, si ya estoy trabajando dentro de las celdas Maxell, sacar ese cable nunca voy a dañar o voy a arrastrar red existente. Y ahí ese es uno de los principales atributos que tiene el producto. Operar las fibras en su interior, ya sea instalando o retirando cable, sin afectar los otros. Perfecto. Patricio, tenemos toda resuelta. Así que muchísimas gracias, Patricio. Muy interesante charla. Agradecemos también a toda la audiencia que hoy día estuvo aquí con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, este interesante webinar que tuvimos ahora en mayo. Recuerden también que próximamente va a llegar a sus correos un link para que puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, que es Transworld TV, para que puedan volver a ver este interesante webinar, puedan también revisar los webinars que hemos hecho los meses anteriores. Y si bien necesitan compartirlo con algún colega o con algún proveedor o cliente con el que ustedes trabajen, bienvenido sea. Así que próximamente le vamos a estar compartiendo este email con las coordenadas para la descarga. No olviden también seguirnos en nuestras redes para que puedan estar al tanto, sobre todo en LinkedIn, de los próximos webinars que vamos a hacer. Cualquier duda, consulta que tengan sobre esta aplicación o cualquiera otra de las que Transworld ofrece, recuerden visitarnos en www.transworld.cl o escribirnos a contacto@transworld.cl. Así que, Patricio, muchísimas gracias. Christopher, también muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo en un próximo webinar. Hasta luego.